A pasarlo bien, a entretenernos, a revisar historias interesantes y libros interesantes. Hoy conversamos con un abogado que es Nicolás Vidal. ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto saludarte. Que escribió, fíjense, su tercer libro, 2 novelas tiene antes y que no es novela, es un libro de historia de alguna manera. Cambio de juego se llama Historias desconocidas del fútbol chileno, editado por la editorial Planeta. Se puede leer muy fácil, lo leí yo, es entretenido, y algunas de las historias, la verdad que para mí resultaron completamente desconocidas, novedosas, interesantes, atractivas. Nicolás, partamos revisando, si te parece, estas historias son 9 crónicas o historias que tú desarrollas acá, partiendo por una que me pareció particularmente sorprendente, que no tenía Fútbol Club, que es la afición al fútbol, los futboleros que fueron al menos 3 frentistas relevantes. El más conocido de ellos, Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, que se dedican a jugar el fútbol amateur en un club de Valparaíso y que efectivamente, esa primera historia, que es con la que se inicia el libro, sí, claro, es bien emblemática. Bueno, ya se había escrito de manera más fragmentada, ¿cierto?, el libro Los Fusileros de Juan Cristóbal Peña, sí, pero a mí me parece fascinante porque se cruza en un mismo club, que era el Orompello, que todavía existe. Sí, todavía existe. En Valparaíso, allá en el... Estamos hablando de fines de los 70, principios de los 80, sí, por ahí. Exactamente, años 77, 76, y según dice la historia, eran muy buenos para la pelota, o sea, eran muy buenos jugadores, y de hecho salieron campeones de... Norambuena, su hermano Iván, que no alcanzó a entrar en el frente, aunque tenía un poco ganas de hacerlo. Sí, Iván entró posteriormente, pero... Fernando Larenas y Mauricio Arenas. Claro. Los 3. Exactamente. Y los 3, entonces, jugaban juntos en este equipo, y... Por ejemplo, Mauricio Hernández Norambuena fue seleccionado de Valparaíso y fue a jugar un campeonato juvenil en el mismo equipo donde juega Juan Carlos Letelier. Fíjate, claro. Claro, entonces hay una serie de relaciones que tienen. Después se fueron a probar a Audax Italiano, por ejemplo, acá en Santiago. Del frente a Manuel Rodríguez. Y cuando parte el frente, Mauricio Hernández Norambuena sigue con esta afición y lo lleva a jugar partidos que algunos de los cuales tienen alguna publicidad. Sale él con una foto, era clandestino, efectivamente, y operaba vía chapa, digamos. Ya era Ramiro. Ya era Ramiro. Claro. Y sale una foto en un diario, no sé si era La Tercera. Sí. En una foto en el partido con su nombre y apellido, y Raúl Pellegrini, el jefe máximo del frente, lo sube y lo baja. Exactamente, porque en el fondo Ramiro ahí ya estaba clandestino, vivía en Santiago, y se escapaba todas las semanas a jugar un torneo de verano que es el Osman Pérez Freire. Entonces, estaba clandestino en Santiago y viajaba todas las semanas, se iba a dormir escondido, se iba a la casa de un amigo, jugaba el partido y después se volvía a Santiago a volver a ser el comandante Ramiro. Y resulta que jugaba, claro, de defensa y por la derecha. Medio hachero y bien bravo. Bien bravo, exactamente. Jugaba siempre con su hermano Iván, que era como más técnico, hábil, claro, más técnico, pero él iba por la banda derecha y era bien fiero. Pero resulta que él no tenía idea, sacó la foto del campeón, se fue a dormir, qué sé yo, y al otro día, muy tempranito, estaba en Santiago para cumplir su rol de comandante Ramiro. Pellegrini indignado. Y Pellegrini indignado viendo que salía la foto en el diario con Mauricio Hernández Norambuena, en el fondo, con su nombre real, vulnerando todas las normas de seguridad, y ahora, porque él además tenía unas 30 o 40 grupos a cargo de él. Entonces tenía mucha gente a cargo. En Cuba. Claro, entonces estaba formando muchos guerrilleros en Santiago, guerrilleros del frente, entonces todos sabían que su jefe, Ramiro, se llamaba Mauricio. No tanto rato, Nicolás, así que vamos revisándolas con cierta rapidez. Vamos al segundo capítulo, que para mí también fue sorpresivo desde el punto de vista de su contenido, que se llama El efímero vuelo de aviación.
Te refieres a aviación con el club que era de la FACH, que lo disuelve, entiendo, la FACH poco después del 80, 82, por ahí. Claro, el 82. En medio de la crisis económica. General Alberto Bachelet, el padre de la presidenta de la República, que muere un año después del golpe, o no, menos de un año después del golpe. 6 meses después. 6 meses después del año 74, encarcelado, torturado por sus propios compañeros de armas. Bachelet incluso jugaba al arco de repente con los chicos de aviación y qué sé yo, y su gestión fue a primera, ¿no? Claro, efectivamente él era el vicepresidente y era también un tipo muy presente. ¿Ah? O sea, tenía muchas relaciones con los jugadores, con los juveniles, como que los apadrinaba un poco, se preocupaba de que fueran al colegio, de que se educaran, y iba al estadio todos los fines de semana. Sí, claro. Y efectivamente, al minuto del golpe, cuando él termina de ser vicepresidente de aviación, iban en primer lugar punteros invictos de segunda división. La participación de él termina abruptamente el 11 de septiembre. Claro, porque él... El 9 de septiembre creo que juega en el último partido siendo él vicepresidente. Claro, y él, efectivamente. Leí en tu libro, y me parece interesante también, renuncia el mismo día 11 de septiembre, que es detenido en el edificio de la Fuerza Armada y en Centeno, a la FACH, a la Fuerza Aérea, pero de paso y también le manda una carta al presidente, él era vice, renunciando y deseándole lo mejor al club. O sea, ese mismo día renuncia a las dos. Claro, a él bueno, un tema obviamente muy complejo y difícil de solucionar, pero él de todas maneras dice, bueno, yo me presento a mi trabajo como cualquier día, y fue para allá, se presentó, sus propios compañeros lo toman detenido, lo dejan encerrado todo el día en la oficina. Sí, claro. Y él tenía vista... el golpe. Claro, tenía vista la moneda, entonces ve el bombardeo a la moneda y es un testigo obligado de todo eso que está pasando ahí. Y ese mismo día, en su oficina, redacta, porque lo liberan por 1 o 2 días, entonces antes firmar mi renuncia a la FACH y al mismo tiempo al Club Aviación. Entonces ahí la firma frente a la moneda el 11 de septiembre. Claro. Y ahí se desliga obviamente por completo del club. Oye, el tercer capítulo, Nicolás, tiene que ver con un club de fútbol al que tú le atribuyes una calidad de bastante único en se llama tu tercer capítulo. ¿Qué tiene que ver con una singularidad entre varias, que es bien especial, porque probablemente Chile sea el país de destino de la colonia palestina más grande del mundo? Solamente hay más palestinos en Palestina que en Chile. Así es, por lo menos fuera del Medio Oriente, en el fondo está lejos la colonia más grande. Es enorme, claro, acá es un club chiquitito, qué sé yo, que todos le tenemos mucho cariño, pero como hincha puro hay pocos, pero la simpatía que despierta tanto en Chile como en el resto del mundo es muy potente, porque es el único equipo que tiene la bandera. Es tan grande el potencial que muchas veces los dirigentes de Palestino trataron como de contenerse un poco para no causar tantos conflictos internacionales. Por ejemplo, cuando pasó lo del mapa, que fue hace 2 años, que pusieron en vez del número 1, lo cambiaron por el mapa de Palestina sin reconocer la existencia de Israel, etcétera. Entonces, ese solo gesto, sumado a los colores de Palestina, a la bandera de Palestina que está ahí en el estadio de la Cisterna, provocó un revuelo internacional muy grande. Entonces, esta misma camiseta se vende en todo el mundo, o sea, otros países de Sudamérica, y es posible encontrar gente con la camiseta de palestino que la usa en el fondo porque se identifica mucho con el club y con la causa palestina. Sí, claro. Entonces, la singularidad tiene que ver con eso, con que debe haber algún otro que yo no conozco, pero este particularmente debe ser el club del mundo con una identidad tan directa.
Por lo tanto, la identificación solo ha ido aumentando con este tiempo, en este último tiempo. Sobre todo además que Palestino tenía una exposición mediática muy grande porque ha clasificado a la Libertadores, a la Copa Sudamericana, entonces dan los partidos por Al Jazeera, por ejemplo, la cadena de televisión árabe más grande del mundo. Muy raro porque Palestino está al otro lado del mundo, en un país chiquitito, es un club chiquitito, pero produce una repercusión política en el otro lado del mundo completamente anómala de acuerdo a su tamaño. Exactamente. Oye, y el capítulo siguiente te quiero llevar... también política del rey del metro cuadrado de Carlos Caselli, ¿no es verdad? Que, incluido, por cierto, este episodio en que se niega o se hace el loco, ¿no es verdad?, de darle la mano a Pinochet en el Diego Portales. La moneda estaba todavía en ruina. El año 74, cuando Pinochet los quiso despedir, partían al Mundial de Alemania. Alemania 74. Ella es la persecución deportiva de la que es objeto Caselli durante la dictadura, que lo lleva incluso a ser excluido al menos de 2 nóminas a selecciones por 2 entrenadores que fueron presionados directamente por una ANFP de la época en manos de... como director, y efectivamente después de eso, bueno, Caselli sigue jugando en el extranjero, entonces lo cortan del proceso para el Mundial de 78. De hecho, Chile tenía que jugar con Perú la eliminatoria, con un equipo muy bueno que tenía Perú en esa época. Lulita, claro. todo aquello. Y ese equipazo... ¿Estaba ya? No, creo que ya estaba, no. Sí, creo que sí. También? Creo que sí. Creo que sí. No, será un equipazo. Por un tema solamente político cuando él jugaba en España, y no lo dejaron venir a jugar por Chile en esa eliminatoria. Bueno, y Chile quedó fuera y posteriormente fue Perú al Mundial de 78. Esa fue una vez, y después otra vez fue una Copa América posterior, creo que la del año 83, en que también por un veto. Entonces mi idea era hablar sobre el perfil político de Caselli. En el 73 Caselli ya estaba de vuelta. Claro, ya estaba de vuelta. Jugando en Colo-Colo. Efectivamente, estaba jugando en Colo-Colo y de todas formas, y de hecho Caselli vuelve el 79 a la selección y en la Copa América. Que se perdió con Paraguay en un partido, en un tercer partido definitorio. Entonces, mi idea era ver la figura política de Caselli durante la dictadura. Y tú haces ahí, no sé si lo haces expresamente, pero se deja ver una suerte de paralelo entre Caselli y su mirada de mundo, política, sino que incluso hasta participó en la campaña de aprobar la Constitución del 80 en ese plebiscito. Efectivamente, hay siempre un contrapunto entre Caselli y Figueroa, y a Figueroa se le atribuye una cercanía importante con el régimen de Pinochet. Participó en la campaña no había prensa libre, etcétera, entonces era un ambiente muy restringido, y siempre los medios oficialistas tendían a ensalzar, ¿cierto?, la figura de Figueroa y a criticar mucho a Caselli. Entonces había un jugador que era ver con la historia personal de Caselli, ya no solo en el ámbito político, sino también en el familiar, a propósito de la dictadura, y que es la detención y tortura que sufre su madre, Olga Garrido, de la cual Caselli se entera al llegar a Chile. Jugaba ya en España, no sé si en el Español o en el Levante en ese tiempo. A contarle esto.
Efectivamente, ese relato que hace Caselli es brutal, de cuando su mamá, qué sé yo, le muestra las huellas de la tortura y le cuenta un poco lo que pasó. Eso nunca lo pudo olvidar Caselli y ese fue, en el fondo, lo que gatilló. Mantiene en semisecreto porque Claro, Chile se sorprende en la franja del no con una señora que sale diciendo algo, llamando a votar por el no, en fin, etcétera, y se acerca quien después se identifica como su hijo, nosotros al tiro lo identificamos, era Carlos Caselli. Claro. Y dice que ella es su mamá y que... Claro, ídolo máximo, imagínate, el goleador de la selección, el goleador de Colo-Colo por muchísimos años, o sea, un tipo realmente idolatrado por millones de personas, que haya salido en esa franja diciendo lo que dijo con su mamá y etcétera. Yo creo que para mí fue una imagen muy... Son muy impotentes, fueron los que terminaron decidiendo el plebiscito y no estos como la impresión que la película no, de que era como vender un comercial y esa teoría en el fondo, sino que eran relatos crudísimos como los que vimos. Gustavo de Luca, que jugó, no en equipos de la capital, diría yo. Claro, jugó en O'Higgins, en La Serena, claro, en Wander. En La Serena hizo mucho. Hizo muchos goles. Oye, sí. y que estuvo 2 meses y fracción, instalado ahí el año 82 en la Guerra de las Malvinas que enfrentó a Inglaterra. Y Gustavo de Luca, y yo no tenía ningún registro de esto, peleó en la Guerra de las Malvinas, algo que lo marcó también de por vida, ¿no? Claro, ahí tomo el contexto de la guerra de las Malvinas, sí, claro, para narrar cómo fueron esos 2 meses que estuvo, porque vivió el frío, fue herido, ¿cierto? Le llegó una bomba muy cerca, entonces quedó herido en la rodilla. Por lo tanto, estuvo ahí peleando durante los 2 meses y medio, igual que los otros soldados, y cargó con esa historia hasta que llegó a Chile. Olvídate de lo que pasó allá, enfócate en el fútbol, y llegó acá y fue un goleador enorme en todos los equipos en que jugó. Uno va con los hinchas de O'Higgins, de Rancagua, por ejemplo, de La Serena, y el tipo es un mito, o sea, nadie hizo más goles en Chile. Muy joven, tomó una bandera chilena, se subió a uno de los mástiles de la Esmeralda que estaba todavía en pie y decidió llegar hasta arriba y poner de vuelta la bandera chilena en ese mástil. Se notificaba así al Huáscar y a Miguel Grau, que estaba mirando, que la Esmeralda no se iba a rendir, que iba a luchar hasta el final, hasta hundirse, que fue lo que pasó. Ese joven guardia marina que se sube a poner y a notificar a Grau de que la Esmeralda iba a pelear hasta el final, se sube al mástil, pone la bandera chilena, se llamaba Arturo Fernández Vial. Fue uno de los 58 marinos chilenos que sobrevivieron al combate naval de Iquique y al pasar de los años tuvo una exitosa carrera en la Armada chilena, llegó a ser
finalmente se transforma en almirante muchos años después del combate naval de Iquique. En esa época hubo una huelga muy grande en Valparaíso, ¿cierto? Los trabajadores portuarios, y el presidente Germán Riesco le dice, bueno, usted está a cargo de Valparaíso. Comienzos del siglo... 1900. Eso trató de crear una instancia de diálogo, por supuesto, los empleadores ingleses, eran capitales ingleses, se negaron totalmente, lo terminaron destituyendo a su cargo, después hubo una revuelta gigantesca. Es interesante eso porque Fernández Vial, entre otras razones, no le parecía proceder con la fuerza porque él encontraba razonable lo que, como dices tú, lo que pedían ellos, y al final lo termina sacando la negociación. Hay una revuelta enorme, terminan 40 o 50 muertos, ¿cierto?, por el ejército, les corren bala después, y después lo tienen que llamar de nuevo, ¿ah? En Valparaíso, un poquito después de que pasó esto, y se quedaron tan impresionados con la historia, conocieron esta historia, quedaron tan impresionados que dijeron, oye, cambiémosle el nombre al club y pongámosle Arturo Fernández Vial. Y ahí parte la historia de Fernández Vial, que tiene, bueno, muchísimo 1900 y poco. Claro, el club se funda... Es de los clubes antiguos. Más de 100 años de historia. ¿Por qué es el inmortal Fernández Vial? Bueno, ha sido bien zarandeado en su historia. Han tratado, es el único club que tiene una identidad obrera en el fútbol chileno. Sí, claro. Y han tratado de hacerlo desaparecer de distintas maneras. Han tratado de quitarle su identidad. La vergüenza se produce en noviembre del 73, sí. Era el partido de vuelta en una eliminatoria que hoy día nadie entendería para llegar al Mundial justamente... Es un repechaje en el fondo. Del 74, un repechaje. Claro, el repechaje. Entre Unión Soviética en ese entonces, que todavía existía, el muro cayó mucho tiempo después, 15 años después, y... Y Rusia decide no venir a jugar el partido de vuelta, con lo que quedaba fuera del Mundial. Claro, Rusia decide no venir porque el Estadio Nacional, donde se iba a jugar el partido, estaba siendo ocupado como campo de concentración y exterminio. Entonces dice, bueno, si ese estadio está manchado con sangre, no vamos a ir a jugar ahí. Para que no se vieran en el fondo, y va el secretario de la FIFA, van a inspeccionar la cancha y dicen, bueno, aquí está todo perfecto, este estadio está impecable. Hay que jugar acá. Hay que jugar. Unión Soviética tiene que venir. Y Unión Soviética no llegó, no apareció, entonces se hizo esa jugada absurda que algunos seguramente no la han visto. Otro jugador, Hugo Lepe, que estuvo preso en el Estadio Nacional, entonces Chamaco Valdés lo termina buscando por todos los campos de concentración hasta que lo rescata. Entonces hay una serie de historias relacionadas que derivan, ¿cierto?, y terminan en este gol de la vergüenza.
Claro, Chile se va al Mundial de 74. Clasifica y va al Mundial 74. Y ahí viene el episodio que ya hablamos de Caselli. De Caselli, todo esto se va relacionando en el fondo, claro. Oye, y hay nos queda nada, un último que vamos a alcanzar a comentar, porque nos va a quedar pendiente el último, que es el estadio de la U. En la Villa, sí, en la Villa San Luis, que es esta villa. Era un sudamericano juvenil, claro, clasificatorio para el Mundial de Juvenil del 79. En Paysandú del año 79. Claro, en Uruguay. Claro. Y ahí se toma la decisión de falsificarle los pasaportes, no a 2 o 3 jugadores. Porque rejuvenecieron 2 o 3 años automáticamente. Y además una generación que... Vuelve a meter las patas de claro, estaba el Fondo Roja, estaba Astengo, pero hay que decir que Astengo era uno de los pocos, de los 2 o 3, que cumplía con la edad. Claro, estaba Raúl Ormeño, Juan Carlos Letelier... en notificarlos en el fondo de este proceso, y un par de días después terminaron todos presos, estuvieron presos por cerca de 2 semanas sí, claro. En la penitenciaría. De hecho, Pedro García, que era el entrenador del equipo, estuvo 1 mes y medio preso. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos encontramos nosotros el martes que viene. Que lo pasen bien.